Listo, ahí está. Entonces, se supone que estaba con la base de los senos. Miren, entonces la base de los senos, ¿de acuerdo? Eh, Primero, quiero saber si saben de dónde sale este término de acá. Ese término, si se dan cuenta cómo lo deduzco, ¿está delta de Dirac o está confuso ahí? Sí, profe, eso sí está claro. ¿Todos lo consiguen mirar, muchachos? ¿Sí saben de dónde saldría esta representación del delta de Dirac en esta base? Profe, No. podría... Ah, no, no, tranquilo, eh, lo hacemos. Miren, entonces la cuestión es la siguiente. Ah, porque esto no lo quiero hacer. Entonces la cuestión es la siguiente, miren. Se supone que yo sé que f de x es dado por esto, ¿cierto? Coloquémosle ese término que está acá. Esto es f de x. ¿Estamos entendidos? Esta sería la expansión de la función f de x en términos de la base de los senos. Bien, lo que voy a hacer es sustituir en esta ecuación el c sub n dada por esta expresión que tengo acá arriba. Si ustedes lo sustituyen, sería una cosa así. Entonces quedaría esto aquí, voy a colocar este con un corchete cuadrado, y aquí voy a meter este término, que es lo que me representa el coeficiente de expansión. ¿Entendido, muchachos, hasta acá? ¿Sí? Solo que aquí quiero que le pongan cuidado a una cosa. Miren, acá tiene una función que depende de x. Des en cuenta que lo que aparece en la derecha, lo que carga la dependencia de x es la base, y los coeficientes de expansión no tienen ninguna dependencia de esa variable. Por lo tanto, si esto que está acá es lo que representa el coeficiente de expansión, para no confundir la dependencia con x, entonces aquí le coloco una prima. Prima aquí y prima acá. ¿Me entendieron acá, muchachos, hasta aquí? ¿De acuerdo? sí, profe. Muy bien, acá lo que voy a organizar simplemente los términos. ¿Qué términos voy a organizar? Lo voy a organizar así. Entonces, voy a sacar voy a sacar esta de acá, la voy a sacar la integral, acá la voy a sacar la función f de x', la voy a sacar, la voy a mandar por acá, voy a sacar el diferencial, lo mando por acá y meto dentro del corchete cuadrado los otros términos. Entonces lo coloco así, coloco este término aquí, este término así, y coloco este con este acá. Sí, esto me daría 1 sobre A, ¿de acuerdo? 1 sobre A. ¿Están de acuerdo hasta aquí, muchachos? ¿Qué fue lo que hice? Sí, profe. Muy bien, ahora una cosa que ustedes saben, por definición de los deltas de Dirac, f de x se debería escribir así. Entonces, para el intervalo en el cual estoy trabajando, f de x debería definirse como esta integral desde menos a hasta a, de delta de x menos x', de f de x', x'. Entonces comparen este resultado con esto que está acá. Si ustedes comparan, pues fácilmente pueden interpretar que este término que está entre corchete cuadrado, que está multiplicando a la función f de x', es lo que yo interpretaría o asociaría con el delta de x menos x'. Entonces, simplemente por pura comparación de esto con esto, entonces, aquí ustedes ya pueden concluir simplemente que este corchete cuadrado yo lo represento o lo defino simplemente como siendo el delta de Dirac. Y ahí interpreto afirmando de que esta expansión es la representación del delta de Dirac en términos de la base de los senos. ¿Sí se dieron cuenta cómo llega ese resultado? Muchachos, ¿me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, acá diría lo mismo. Si ustedes quieren hacer esto de acá, miren esta. En términos de los cosenos, ¿cómo harían? Hacen lo mismo. Entonces, en este caso, el coeficiente, ustedes tendrían que cambiar esto así. La expansión, que es esta. Acá, la base ya no es coseno, ya no son los senos, sino los cosenos. Entonces, cambio esto acá. Coseno. ¿De acuerdo? Quito esta. ¿Cuánto valen los coeficientes de expansión? Otra vez, hacen el mismo cálculo que hicimos acá. Miren, multiplico todo el lado derecho, toda esta ecuación que está acá. Si quieren, hagamos el cálculo aquí para que no nos perdamos. Entonces, acá simplemente lo que haría, multiplicar ambos lados de esta ecuación, la voy a multiplicar por coseno de m pi sobre a x y lo voy a integrar en dx. Entonces, si ustedes hacen eso, les va a quedar esto. Coloquemos esto así. Entonces, quitemos esto, multipliquemos ambos lados por coseno, coseno acá, coseno aquí, e integremos entre menos a y a, integral, integral e de x. Entonces, de x que está acá. Esto sería c de x y acá de x. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, ¿Sí me profe. entienden? Muy bien, listo. Entonces, acá ustedes se dan cuenta de que esta integral que está acá, esta integral que está aquí, pues se dio porque fue que multipliqué. Así está bien.
Entonces se dan cuenta que esta integral que está acá les da a delta de nm, ¿cierto? Aquí me estoy... Espérate, a ver, es una cosa que quiero hacer. Así no hice nada del otro mundo. Fíjense, solamente quiero mirar una cosa porque aquí me va a salir algo. Entonces, a ver, quiero que miren esto que está acá para que se den cuenta en algo que de pronto puede ser sutil, pero que me va a ayudar en hacer mi cálculo. Aquí voy a colocarlo así. 1 sobre A. ¿Sí se dieron cuenta qué fue lo que hice, no es cierto? Acá el A lo tenía a la derecha, pero simplemente lo pasé a la izquierda. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, listo. Quiero que observen una cosa para que quede claro la base. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este A lo voy a meter dentro de la integral, solo que el A lo voy a distribuir tanto en el primero con el segundo. En ese caso quedaría así. Por favor, observen. Quito esto de aquí, entonces quito esto así y quito esto así. ¿Sí se dan cuenta, muchachos, qué fue lo que pasó? Ahí aparece exactamente la base. La base que era 1 raíz de A coseno de n pi sobre AX. ¿Entendido, muchachos? ¿Sí se dieron cuenta? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente hagan lo siguiente, pues acá tenía esto así, coloquémoslo así para que tengan evidencia la base. Entonces, este término que está acá, así es la expansión que yo haría de la función f de x en términos de la base. Lo que hago simplemente es multiplicar ambos lados de la ecuación la voy a multiplicar por esto, por este término que está acá. Sí, si ustedes lo multiplican, entonces tendrían lo siguiente, quedo así, quedémoslo así, así y quedemos así. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí me entendieron, muchachos, hasta ahí. ¿Está claro hasta acá? Este lo voy a meter acá. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuánto vale esto? Esto que está acá, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, que es lo que tengo acá arriba, si ustedes se dan cuenta, lo que tengo aquí es exactamente la condición de ortonormalización de la base. O sea, esto que está acá simplemente lo reducen a esto que está aquí. Esto va a ser igual simplemente a lo siguiente. Va a ser igual a delta de nm. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, muchachos? O sea, esto sería igual simplemente a C sub m. C sub m, quito esto y quito la sumatoria. Aquí queda igual. ¿Concuerdan, muchachos, eso que acabo de colocar ahí? Sí, profe. Sí, profe. O sea, en pocas palabras, lo que me están diciendo es que el coeficiente de expansión, sería igual a esto. Sería esto que está acá. Ese es el valor que yo tendría para el coeficiente de expansión en términos de la base. Miren, acá voy a hacer una cosa, la verdad, bastante sencilla, que es lo siguiente. Acá yo coloqué todo en términos del índice M, ¿sí? Acá todo queda al M. Entonces simplemente voy a hacer un pequeño cambio. Voy a cambiar N por M, N por M, N acá y N aquí. ¿Sí me entendieron qué fue lo que hice? Sí, profe. Ok, ¿qué es lo que hago ahora? Entonces lo que hago ahora simplemente es este valor del coeficiente de expansión por reemplazarlo en la función. Con lo cual ustedes obtienen lo siguiente. Entonces esta expresión que está acá se escribirá así. Quiero que lo miren y me digan si concuerdan. Entonces, esto que está acá lo escribiré así. Esto que está aquí, aquí coloquémosle unas corchetes cuadradas, aquí les quito esto, coloquémosle este y este raíz lo voy a colocar afuera. ¿Entendido, muchachos? Solo que nuevamente, des en cuenta que como a la izquierda depende de x, a la derecha toda la dependencia de x está en ese término. Entonces, para no confundirlo con lo que yo tengo en la integral, lo que hago simplemente es redenominar esto. Esto así y esto así. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos, qué fue lo que ocurrió? Ok, hasta ahí. Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, ahora lo que hago es otra vez organizar. Saco la función f de x', la saco, ¿sí? Saco este diferencial otra vez, así, y ahora voy a meter esto dentro de la expresión, esto así. Solo que ahora no olviden que meto la sumatoria también de una vez, meto la sumatoria, pero des en cuenta de que este 1 sobre raíz de A por este 1 sobre raíz de A, pues simplemente me da 1 sobre A y este lo quito. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora no olviden que esto, por definición de delta de Dirac, debería ser escrito así. Voy a colocar esto así. Entonces simplemente se en cuenta que voy a copiar esto.
esto debería ser escrito así. ¿Estamos claros? Utilizando las propiedades de los deltas de Dirac. O sea, f de x se escribe de esta manera. Pero utilizando la propiedad de los deltas de Dirac, en términos de los deltas de Dirac, f de x también se debería escribir así. Pero si ustedes comparan este término que está acá, especialmente el corchete cuadrado, con este término que está acá, ustedes consiguen identificar que lo que está en el corchete cuadrado, que es esto, tenía que ser interpretado como siendo el delta de Dirac. De esa manera, entonces, encuentro la relación de completez para esta base. ¿Ok, muchachos? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me Sí, entienden? profe, una Ahora sí. pregunta. Cuando, por ejemplo, en el caso 3 donde, o sea, la base está compuesta de dos, ¿no? Del seno y el coseno, el U Ajá. sub n, ahí entonces, ¿cómo? O sea, ¿se suman, se multiplican o se los hace por Mire, aparte? entonces en ese caso usted tendría que escribirlo así. Aquí una relación que ustedes tienen que probar es esta también. Por favor, esta de una vez se las coloco, que se las había comentado. Aquí va un seno, ¿no? Esto tienen que probar que son funciones ortogonales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Yo quiero expandirlo en términos de esta base. Solo que la base está constituida por dos elementos que son linealmente independientes. Este seno y este coseno. Entonces, escriban la expansión de esta manera. Voy a escribir f de x. Utilicemos esta expansión así. Miren cómo voy a hacerlo. Voy a hacerlo de esta manera. F de x será igual a la primera base, que sería esta, más el otro término del otro término que constituye la base. Solo que en este caso ustedes tienen que cambiar el coeficiente de expansión. Y acá quedaría b, coseno. Ahora sí me entenderían cómo quedaría la expansión de la función f en términos de los dos elementos linealmente independientes de la base. Ya, pues sí, tenía esa duda, ¿Estamos si se claros? multiplicaban o se sumaban. Ah, bueno. Eso, no, ahí tienen que sumarlo porque los dos son independientes. Lo que tiene que hacer ahora, igual a lo que hizo acá arriba, son calcular los coeficientes de expansión. O sea, tiene que determinar cuánto vale C su N. Si estamos claros, tiene que determinar Sí, cuánto vale B su M. Y sí. después de haberlos calculado, lo que hacen es simplemente sustituir esos valores aquí y acá. Y llegar a probar que cuando usted los combina, simplemente les va a salir dentro, en esta combinación que les aparece aquí, cuando ustedes sustituyan el coeficiente de expansión, lo que les resulta aquí en el corchete cuadrado va a ser este término que está acá. Si estamos entendidos, y por defecto esto debería ser igual a esto. Pero ustedes se dan cuenta que aquí aparece el delta Dirac, entonces simplemente interpretan que lo que les resulte del corchete cuadrado, que es esto que les estoy diciendo, pues simplemente será la representación del delta de Dirac en términos de la base. Así se calcula la relación de completenza. Ahora sí me comprendieron, muchachos. Sí, profe. ¿Sí están claros, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda o quedó claro ese razonamiento, ese análisis que acabé de hacer? ¿Alguien tiene alguna inquietud, algo que no quedó claro en el procedimiento? Sí quedó claro, profe. Ok, ¿todos me entendieron? Sí, profe. Ok, preguntas, inquietudes, algo que de pronto no quede suficientemente claro para ustedes. Pueden hacerlo, tranquilo, no se preocupen. ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces regresemos a lo que íbamos a hacer ahora. Ok, entonces es esto que está aquí. Bien, ok, entonces volvamos al problema que quería presentarles, de los últimos problemas que quería mencionar. Era este que está acá. ¿Todos consiguen visualizar bien la pantalla, muchachos? Que yo me perdí acá. Sí, profe. ¿Todos lo consiguen ver? ¿Alguien tiene alguna dificultad con la pantalla? No, profe, ninguna. Muy bien, listo. Entonces, ¿en qué consiste el problema ahora? El problema consiste en lo siguiente. Consiste en un plano semi-infinito. Ese plano está ubicado o coincide con el plano YZ, ¿sí? Dice, considera el plano semi-infinito X mayor igual que Z 0, indicado en la figura 7. Entonces, miren, acá tienen, ya, estaba volatando la cosa. Entonces, acá tienen el eje X, esto es el eje X, esto que está acá es el eje X, esto de acá es el eje Y, y pues perpendicular a eso será el eje Z, ¿de acuerdo? ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, profe.
Muy bien, entonces aquí lo que ocurre es que el plano está definido, dice que de acuerdo a esto, dice, considera el plano semi-infinito x mayor o igual que 0, indicado en la figura 7. Dice, utilizando las condiciones de Dirichlet, calcular la función de Green. ¿Sí? O sea, en este caso, este problema, quiero que para poder resolver este problema y entendamos la expansión, quiero que pensemos mucho en lo que hicimos con esta expansión de la función de Green. Aquí, miren, en este caso que está acá. Y tiene que ver mucho con un comentario que uno de sus compañeros nos hacía la clase pasada. Entonces, miren, en este caso, aquí cuando trabajábamos en todo el espacio, aquí tanto la coordenada X como la coordenada Y y como la coordenada Z cubren los rangos desde menos infinito hasta infinito. Y como tal, eso me permitía que yo propusiera que la expansión de la función de Green la hiciera en exponenciales, tanto para la variable X, para la variable Y y para la variable Z. ¿Sí recuerdan eso, muchachos? Que lo comentábamos la clase pasada. Sí, profe. Muy bien. Ahora, en este caso ha cambiado. En este caso, yo sé que tanto la coordenada Y como la coordenada Z son las que van a variar desde menos infinito hasta infinito. Eso me da a entender entonces que la posible expansión de la función de Green la haga en exponenciales para la variable Y y para la variable Z. ¿Sí estamos entendidos? Porque yo sé que el rango de variación de esas coordenadas está en ese intervalo que acabo de mencionar. En tanto que el rango de variación de la coordenada X no necesariamente es de menos infinito hasta infinito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente voy a proponer que la función de Green se expanda de esta manera. En exponenciales para las variables y y z, y que ahora la incógnita dependa de una función que va a depender del parámetro k, que es un parámetro continuo, y de las variables x y x'. ¿Sí me hago entender, muchachos, qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Sí me entienden la proposición que yo haría para la función de Green? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, ¿Me profe. escuchan, muchachos? ¿Sí? ¿Me entendieron por qué yo propongo esa expansión para la función de Green? Entonces, ten en cuenta que yo propongo exponenciales porque el rango de variación de la coordenada x y y va desde menos infinito hasta infinito, pensando en lo que hicimos en el caso de la función de Green cuando la propusimos para todo el espacio. ¿Sí? Y eso recuerden que viene del mismo problema que nosotros trabajamos en el caso de placas infinitas. ¿Ok? Muy bien, acá en este caso solamente tengo dos variables que tienen ese rango de variación de menos infinito hasta infinito, que son la variable z y la variable y. Por eso es que yo propongo los exponenciales solamente en esas variables. En tanto que la variable x solamente está definida para x mayor o igual que 0. Entonces, toda la dependencia de x, entonces la voy a cargar sobre este coeficiente de expansión. Sobre este coeficiente de expansión. Entonces, ese coeficiente de expansión inicialmente va a ser desconocido, va a depender de un parámetro continuo que va a ser k y de las variables x y x'. ¿Entendido, muchachos? ¿Me comprenden por qué yo estoy proponiendo esa expansión? Está claro lo que acabo de introducir, muchachos? ¿Bien para entender? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿cómo calculo esa función f de x? Recuerden que esa función necesariamente va a terminar siendo la solución de una ecuación diferencial. Entonces, la idea sería, bueno, determinar cuál es la forma de esa ecuación diferencial. ¿Cómo la determino? Pues simplemente partiendo de que la función de Green debe ser una solución de una ecuación diferencial asociada a ella. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Pues simplemente que el laplaciano de la función de Green, si me entienden, debe ser proporcional al delta de Dirac, que es lo que tengo acá. ¿Qué es lo que hago primero? Simplemente aplico el laplaciano a la función de Green. Recordemos que como estamos trabajando en coordenadas cartesianas, ese laplaciano se expresa de esta manera. Son derivadas en relación a x, en relación a y y en relación a z. Ahora, ese operador va a terminar actuando sobre todo lo que esté acá adentro. ¿Sí? Entonces, miren, las derivadas en relación a y las derivadas en relación a z terminan actuando sobre el exponencial. Por eso es que aparecen estos dos términos que están aquí. En tanto que las derivadas en relación a x terminan actuando sobre la función que yo desconozco, o sea, sobre este término que aparece acá, sobre este. Es por eso que aparece esta expresión correspondiente a segundas derivadas. Muy bien, entonces yo quiero saber si ustedes entienden cómo la acción de este operador diferencial
al actuar sobre la representación de la función de Green que estoy proponiendo, me resulta esta expresión que estoy colocando acá abajo. ¿Se dan cuenta de dónde sale, muchachos? ¿Sí lo consiguen observar? ¿E entender también? ¿Sí se dieron cuenta por qué sale esa expresión entre corchetes cuadrados? Los muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, muy bien. Ok, listo. Entonces, eso es lo que aparecería del lado izquierdo de la ecuación diferencial asociada a la función de Green. Pero como les dije, el lado derecho es proporcional al delta, que es lo que coloco acá abajo, esto. Pero no olviden que el delta de Dirac en 3 dimensiones en coordenadas cartesianas se expresa de esta manera, así. Bien, como yo sé que ahora la variable x y x' está dependiendo de la función que yo desconozco, eso implica que yo utilice una representación para los deltas de Dirac y y z y z' en términos de los exponenciales, este exponencial en el caso de la variable z y z' y este exponencial en el caso de las variables y. Por eso es que este lado derecho que aparece aquí, este lado derecho, entonces lo voy a escribir de esta manera. Miren, ¿cómo lo voy a escribir? Aquí aparece este término, el primer término que está acá, va a ser la representación del delta de Dirac, delta de z menos z'. Este otro delta de Dirac va a ser la representación del delta y menos y', en tanto que lo que aparecería sobrando va a ser el delta de x menos x'. ¿Me entendieron, muchachos, de dónde sale este resultado acá? Este resultado, ¿se dan cuenta por qué apareció? ¿Entendido, muchachos, aquí? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agrupar este término que está acá, este término lo voy a agrupar con este. ¿Sí me entienden? Entonces, den cuenta que en el término de arriba aparecen integrales de los exponenciales de z y z' y y menos y' en relación a quién, a dkz y dky. Y de abajo también aparecen integrales en relación a los exponenciales z y z' y y', en relación a las variables dkz y dky. Si ustedes agrupan esos dos términos, entonces quiero que me digan si ustedes concuerdan que el resultado que es consecuencia de esto es esta expresión que está acá. ¿Sí me entienden de dónde sale esto, muchachos? ¿Sí se dan cuenta de cómo llega esa expresión? Sí, profe. Muy bien, observen esto entonces. El término que está multiplicando las llaves es dos bases. Esta base que tiene que ver con i a la i k z, z menos z', y esta otra base, e a la i k y, y menos y'. Por el hecho de ser bases, son linealmente independientes. Como yo estoy diciendo que lo que está al lado izquierdo debe ser igual a 0, la única forma de garantizar esta identidad es simplemente que se satisfaga esta ecuación diferencial que está acá. ¿Sí me entienden de dónde sale esa ecuación diferencial no homogénea para la función f de k x menos x'? ¿Sí se dieron cuenta de dónde salió? ¿O por qué yo llego a esa ecuación? Muchachos, ¿comprenden? Los muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Muy bien, ahora sí la voy a resolver, pero recuerden que para resolver primero voy a partir, bueno, aquí voy a definir simplemente una constante. Esa constante kz al cuadrado más ky cuadrado la voy a definir como gamma al cuadrado, así lo voy a definir, de manera que yo pueda simplificar la ecuación en notación de esta forma, ¿sí? Y como propósito de resolver esa ecuación, entonces primero analicemos el caso z menos z'. Entonces, dada la propiedad perdón, z menos z', no, aquí hay un error otra vez. Esto es x menos x', voy a corregir. Analizar el caso x menos x', ¿no? Esto es el caso x diferente de x'. ¿Sí? Entonces, voy a analizar primero ese caso. Cuando x es diferente de x', cuando eso se cumple, entonces se dan cuenta que el lado derecho es igual a 0 y como consecuencia de ello la ecuación diferencial no homogénea se reduce a una ecuación diferencial homogénea.
Entonces, dada esa ecuación diferencial homogénea, lo que voy a hacer es resolverla. Por favor, quiero que me digan si coinciden que la solución de esa ecuación es dado por esta expresión que está acá. ¿Coinciden con eso, muchachos? ¿Sí se dan cuenta que esa sería la forma de la solución de esa ecuación diferencial homogénea para la función f de k? ¿Estarían de acuerdo con eso hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, ya tengo la forma de la solución f de k, solo que ahora necesito la forma más que esa solución satisfaga las condiciones de frontera. Y es aquí, por favor, quiero mucho, que le pongan mucho cuidado. Miren, ¿cuáles en principio son las condiciones de frontera? Son condiciones de Dirichlet. ¿Qué dicen las condiciones de Dirichlet para este caso? Para este caso, las condiciones de Dirichlet se interpretan así, que para x igual a 0, o sea, exactamente aquí, la función de Green debe ser igual a 0. O sea, aquí, la función de Green, la primera condición de frontera establece que la función de Green ahí debe ser igual a 0. ¿Qué es igual a 0 para x igual a 0? Esa es la primera condición de Dirichlet. La otra condición de Dirichlet tiene que ver en el caso cuando x tiende a infinito, o sea, por acá. En ese caso, la condición de Dirichlet se interpreta simplemente diciendo lo siguiente, que para x tendiendo a infinito, para x tendiendo a infinito, entonces la función de Green tiene que ser igual a 0. Esas dos condiciones, por lo tanto, se deben satisfacer con el propósito de determinar la forma específica de la solución de la ecuación diferencial que garantiza al mismo tiempo las condiciones de frontera. Entonces, primero analicemos este caso. Cuando x es mayor que x'. Cuando x es mayor que x', habíamos dicho que la función de Green, para el caso en que x tiende a infinito, la función de Green debe ser igual a 0. ¿Cómo interpreto esa condición de frontera para la función f de k? Pues simplemente afirmando que f de k para x tendiendo a infinito debe ser igual a 0. Quiero que miren la solución, quiero que miren exactamente esta solución y quiero que me digan de los dos términos de esa solución, ¿cuál creen ustedes que va a satisfacer esa condición de frontera? ¿El primero o el segundo? ¿Qué me dicen? Bueno, ahí está el planteado, pero quiero saber si ustedes entienden por qué debería ser así. Segundo término. El segundo término, porque si ustedes se dan cuenta, en el límite cuando x tiende a 0, aquí, ese término me garantiza que f de k tiende a 0. Lo que no ocurriría con ese término de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para poder garantizar esa condición de frontera, cuando x sea mayor que x', quiere decir que la función f de k debe ser de la forma e a la menos gamma x. O sea, en otras palabras, yo voy a decir que para el rango x mayor que x', f de k debe ser de la forma e a la menos gamma x mayor. ¿Entendido por qué yo introduzco esta expresión, muchachos? ¿Está entendido de dónde sale esto? Muchachos, ¿me comprendieron? Sí, profe. Muy bien, eso para el caso x mayor que x'. Ahora analicemos el otro caso, x menor que x'. ¿Qué me dice la condición de Dirichlet? La condición de Dirichlet dice lo siguiente, que la función de Green debe ser igual a 0 para x igual a 0. ¿Cómo traduzco esa condición de frontera para el caso de la función f de k? Pues simplemente diciendo que f de k para x igual a 0 debe ser igual a 0. Entonces voy a partir de esta expresión de f de k y voy a introducir ese valor de la condición de frontera. Entonces tenemos lo siguiente, f de k en 0 es igual a a de x' más b de x', y eso sería igual a 0. Con lo cual yo puedo proponer que b de x' sea igual a menos a de x'. Con ese valor, acá arriba, en la función f de k, en su forma general, yo la voy a escribir así. Entonces, f de k es igual a e a la menos gamma x más b e a la menos gamma x, esto, y con el valor que estoy proponiendo de b, entonces se escribe de esta forma. Por favor, quiero que me digan si están de acuerdo que bajo esa condición de frontera, la función f de k debería en principio tomar este valor. ¿Concuerdan con esa expresión, muchachos, que ha resultado? ¿Sí me entienden de dónde salió? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, digo lo siguiente. Para el caso
cuando x sea menor que x', entonces la función f de k debe ser de la forma seno hiperbólico de gamma x menor. Ya conozco la forma de las funciones f de k para el rango x menor que x' y para el rango x mayor que x'. Por lo tanto, si yo quiero obtener una solución completa que satisfaga esas dos condiciones simultáneamente, entonces yo propongo que la función f de k se escriba de esta manera, así. F de k va a ser igual a una constante s sub k por e a la menos gamma x mayor multiplicado por seno hiperbólico de gamma x menor. Ahora, el objetivo va a ser calcular cuánto vale esta constante, c sub k. ¿Cómo calculo el valor de esa constante? Vuelve y juega. ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente cojo la ecuación diferencial no homogénea, que es esta, que está acá, esta, y la voy a integrar. Esa ecuación diferencial no homogénea la voy a integrar. ¿Desde dónde? Desde y' menos epsilon a y' más epsilon. ¿Sí? Y al final del cálculo lo que voy a hacer es simplemente tomar el límite cuando epsilon tiende a 0. Entonces, miren lo que me resulta. En el primer término tengo esta expresión que será integral de y' menos epsilon a y' más epsilon de la segunda derivada. Y ustedes saben que ese primer término se reduce a esto que está acá. Ahora sí, en el segunda integral yo tendría gamma cuadrado integral de y' menos epsilon a y' más epsilon, f de k. Si ustedes muy bien saben que en el límite cuando epsilon tiende a 0, esta integral se cancela. Y finalmente, del lado derecho, ustedes tendrían una integral de y' menos epsilon a y' más epsilon de delta de x menos x'. Y por definición de delta de Dirac, este término que está acá vale 1. De manera que el lado derecho simplemente es una expresión de menos 1 sobre 2pi al cuadrado epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa con este primer término? Con este primer término que tengo acá, con este. Yo lo evalúo, entonces va a resultar derivada de f de k en relación a x, evaluada en x' más epsilon, menos derivada de f de k en relación a x, evaluada en x' menos epsilon. Muy bien, si sustituimos el valor de f de k, que es lo que tengo acá arriba, aquí me resultará derivada en relación a x de esta cantidad, evaluada en x' más epsilon, menos la derivada en relación a x de esta cantidad, evaluada en x' menos epsilon. Ahora, des en cuenta que lo que están entre corchetes cuadrados va a depender de x' y de x. Entonces, ahora necesitan saber qué término del corchete cuadrado es x y qué término del corchete cuadrado es x'. ¿Cómo determinan quién es quién? Simplemente teniendo en cuenta este término que aparece aquí, x' más epsilon, y este término que está acá, x' menos epsilon. Pregunta, en este primer corchete que está acá, en este primer corchete que está aquí, ¿quién será x? ¿Quién creen ustedes que debería ser x? ¿Qué me dicen, muchachos? Mayor. Exactamente, este término que está acá es lo que yo identificaría como siendo el x mayor. Y por defecto el otro va a ser x'. Eso es lo que escribo acá abajo, miren, acá abajo está. En tanto que en el segundo término, ¿quién viene a ser x? ¿Quién vendría a ser x? Este x menor es el que identificaría como x, en tanto que por defecto x mayor lo identificaré por x'. Entonces me resulta ese término que está acá. ¿Entendido, muchachos? Muy bien, entonces tengo un ejercicio para ustedes. Les voy a dar 5 minutos para que hagan este cálculo. A partir de aquí, a partir de acá, quiero que me determinen cuánto vale ese sub k. A ver, hagan ese cálculo, muchachos. ¿Cuánto valdría ese sub k? A ver, les voy a dar 5 minutos para que hagan la operación. ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Llegan a ese resultado que les estoy resaltando en esa página? Sí, profe. ¿Sí todos concuerdan? Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Keiter, Eduardo, Edward, Fernanda, Damaris, Julio, Keiter, Larry, Lorena, William, ¿coinciden con ese valor? Para hacer su K. Sí, sí, profe. Bien, listo. Entonces, con ese valor, pues ya fácilmente eliminamos. ¿Alguien me preguntaba algo? ¿Alguien tuvo alguna dificultad? ¿No tuvieron dificultades?
Muy bien, listo. Entonces, con ese valor ya determinamos fácilmente cuánto vale f de k. Pues f de k pues simplemente tiene esta expresión y ya con ello pues fácilmente deducimos que la función de Green para este problema es determinado por esta relación. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿Da para entender ese problema? Sí, muy bien, listo. Bien, entonces para finalizar este capítulo, quiero mencionar el siguiente. Quiero hacer este ejercicio. Sí, dice lo siguiente. Quiero que ustedes comiencen a pensar un poco en este problema. El problema se plantea así. Dice, considera un paralelepípedo de lados A, B y C, con condiciones de Dirichlet en todas las paredes. ¿Cómo se indica en la figura? Entonces, lo que quiero calcular es la función de Green asociada a este problema. Por favor, les voy a dar unos 5 minutos para que ustedes piensen cómo creen que yo debería expandir la función de Green. Por favor, piensen unos minuticos y luego les doy una idea para que ustedes se den cuenta si es la más apropiada. A ver, piensen un poco en eso. Buenas noches, profe. Listo, lo escucho, cuénteme. ¿Podría regresar un poco? ¿Regresar hasta dónde, perdón? Sí, el ejercicio anterior. ¿Hasta dónde quiere que le regrese? Al inicio. Al inicio. Ok, no hay problema. No, ¿Aquí pues está más bien o abajo. más No, más abajo? abajo. Ok. Pues, sí, más abajo. Donde lo plantean. Allí, por allí, por allí. El enunciado está acá arriba. Es el enunciado de ese problema. Ah, ya, esa parte. Sí, esa parte. Gracias, profe. No hay problema. Miren, muchachos, para que ustedes tengan la idea de cómo yo Profe. podría proponer la función de Green para ese problema, quiero que partamos del primer ejercicio que realizamos en el caso de 2 dimensiones. Miren esto que está acá, en cartesianas. Coordenadas cartesianas, que era esta expansión. Ok. Esta expansión. Miren este problema. ¿Se acuerdan de este problema, muchachos? Sí, profe, pero Cuénteme. ¿no sale más fácil haciendo la propuesta que usted nos dejaba como ejercicio, donde todas se planteaban, o sea, se planteaban los senos, o sea, con X' y X, Exactamente. y ahí Sí, sale usted lo mucho puede más hacer así. fácil. Sí, usted lo puede hacer así. Entonces, por ejemplo, yo puedo proponerte, pensando en lo que ya su compañera indicó, entonces yo podría proponer la expansión así. Miren, a ver si ustedes concuerdan qué es lo que quiero hacer. Teniendo en cuenta que en el problema que voy a trabajar tiene la característica de que en los 13 ejes el rango de variación de las coordenadas está limitado. Si me hago entender, por ejemplo, miremos el problema que es este que está acá. Ten en cuenta entonces que a lo largo del eje X tengo una variación de 0 hasta A, en el eje Y una variación de 0 hasta B y en el eje Z de 0 hasta C. Entonces, con el propósito de garantizar las condiciones de Dirichlet para la función de Green, entonces eso me hace pensar que yo podría expandir en términos de senos, ¿sí o no? Senos en el caso de la variable X, senos en el caso de la variable Y y senos en el caso de la variable Z. Esas bases yo puedo proponerlo. Entonces quiero que me digan, teniendo en cuenta eso, que la expansión más conveniente para la función de Green podría ser esta que está acá. ¿Sí concuerdan con esta expansión, muchachos? Pensando en todos los ejercicios que hemos hecho. ¿Qué me dice William, Alejandro, Damaris, Edward, Sí, profe. Sí, profe. Fernanda, Juan Felipe, Julio, Keiter, Larry, Lorena? ¿Están de acuerdo que esa podría ser la mejor, una expansión bastante conveniente para la función de Green? Ok, entonces den en cuenta de que aquí, miren, olviden, la función de Green depende de 6 variables, X, X', Y, Y', Z y Z'. Entonces, teniendo en cuenta que los rangos de variación de las 3 coordenadas estaba bien limitado, yo lo que hice fue expandir la función de Green en términos de la base de senos. Miren, este término que está acá es la base de los senos, que involucra tanto la coordenada X como la coordenada X'. Aquí aparece un parámetro alfa su n y ese alfa su n lo defino así. N pi sobre A. A
ese rango de variación en el que relaciona la variable X. Ahora, en el caso de la variable Y, yo tengo una expansión de senos en el términos de Y', solo que esa expansión depende del parámetro beta sub m. Y beta sub m se le define como mpi sobre b, donde b es el rango de variación de la variable Y. En tanto que en el caso de las variables z y z', expando en términos de senos en gamma L, Z, gamma L, Z', donde gamma L otra vez es L pi sobre C. C es el rango de variación de la variable Z. ¿Sí me entendieron la expansión, muchachos? ¿Todo lo consiguen entender? ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, dado que las bases ya cargan la dependencia sobre las variables, eso me hace entender que el coeficiente de expansión que está en este caso simplemente va a ser una constante, o sea, ella no va a depender de ninguna variable. Pero des en cuenta de que esta expansión tiene una dependencia de 3 parámetros, el parámetro n, m y l. Por eso es que aparece aquí una sumatoria triple. ¿Sí me entendieron, muchachos, por qué yo tengo esa función de Green de esa manera, que de pronto sería la más adecuada para este problema? Muchachos, ¿me entendieron? Sí, Bueno, profe. muchachos, ¿sí está claro? Bien, listo. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale ese coeficiente de expansión? A ver, les voy a dar unos 5 minutos, 10 minutos. Les voy a dar creo que unos 10 minutos es suficiente para que ustedes me digan cuánto valdría ese coeficiente de expansión. A ver, hagan ese cálculo. A ver, muchachos, quiero que me digan si ustedes llegaron a este resultado para el coeficiente de expansión. El análisis es bastante corto, pero quiero que me digan si concuerdan con esto. Sí, profe. ¿Todos concuerdan con ese resultado? A ver, el 8 creo que me faltó. Recuerden que tienen que usar esta representación para las bases. Aquí tienen entonces la acción del operador diferencial sobre la función de Green. Sí, eso sí. Ese operador diferencial entonces Sí, termina aplica actuando sobre el los primero, senos. sobre el segundo. Sí, sí. Eso, entonces aquí el coeficiente de expansión, la derivada en relación a X me saldría un menos alfa su n al cuadrado. Sí. La derivada en relación a Y saldría un menos beta m al cuadrado. La derivada en relación a Z saldría menos gamma L al cuadrado, ¿de acuerdo? Saldría estos términos de las derivadas. Ahora, del lado derecho de la ecuación diferencial tengo esto, pero no olviden que ese delta de Dirac en 3 dimensiones en coordenadas cartesianas involucra estos 3 productos. Y la representación de cada uno de ellos en términos de las bases serían, para el primero, delta de x menos x' sería este. Para el segundo, delta de y menos y' sería este. En tanto que para el tercero sería este que está acá. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Ok. Bueno, entonces lo único que hacen simplemente es tomar este término que está acá, este, lo agrupan con este que está acá y llegarían a esta expresión. Creo que ustedes concuerdan y obtienen este, ¿cierto? Esto que está acá. Ahora bien, ustedes saben que este corchete cuadrado está multiplicando los elementos de la base, por lo tanto la identidad solamente se garantiza si ese corchete cuadrado es igual a 0. Ah, ya que es un positivo, ¿no? Aquí hay un, ahora específico, que aquí hay un menos, aquí hay un error, no en un signo. A ver, menos, menos, aquí estaría menos acá, aquí estaría más, aquí es positivo, ¿cierto? Esto es más, ¿no? Aquí hay un error en el signo. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Aquí es más, ¿no? Aquí es más en este coeficiente que está aquí. Aquí es más. ¿De acuerdo? ¿Sí concuerdan con ese valor, muchachos, para el coeficiente de expansión? ¿Sí les da más positivo? Sí es positivo, ¿cierto? Menos acá la... Ah, no, a ver, espérate. No, entonces está mal aquí. No, aquí está, acá también daría menos acá y acá daría... ¿Cómo es la cosa? Pero acá tengo error una cosa. ¿Dónde está el error? A ver. Tengo menos acá, aquí sería menos, este menos, que sería este, y este que sería más. No, está bien, ¿no? Sí, aquí da más. ¿Están de acuerdo que da más? Sí, ¿no? Es que tengo un error aquí, a ver. Estas derivadas me sale esto, entonces sería menos C, está bien, este término está correcto,
Acá sería un más, aquí sería menos, menos. Acá tengo un menos que me estoy comiendo. Ahí, aquí hay un menos que no lo he colocado. Aquí es un menos, ¿no? Aquí hay un menos. ¿Están de acuerdo con ese menos, muchachos? Sí. Ahora sí, si paso ese al otro lado, me sale positivo. ¿Están de acuerdo? Que saldría ese positivo. Bueno, primero quiero preguntarles si hasta aquí está bien. ¿Concuerdan con este resultado hasta acá? ¿Los cálculos que hicieron sí les permitió llegar a ese resultado? ¿O cambian algún signo? Muchachos. Hola, muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Estaría bien hasta aquí, hasta donde estoy indicando en estos momentos? ¿Si coinciden Sí, con ese profe. resultado? Sí. O sea, aquí sería menos CNLML, factor de alfa sub n al cuadrado, más beta sub m al cuadrado, más gamma sub l al cuadrado, más 8 sobre ABC. Entonces, de aquí consiguen deducir que C sub n ml, pues simplemente va a ser 8, no es positivo, no da negativo. Si ahí tiene un error en ese caso. Entonces, de acá también esto sería positivo. Esto de acá tiene que ser positivo. Positivo aquí. Aquí hay un positivo. ¿De acuerdo, muchachos, hasta acá? ¿Están de acuerdo con ese resultado? ¿Preguntas? Profe, pero, o sea, ¿por qué sale ese más ahí? Porque como cuando uno coloca las deltas, o sea, cuando hace la Laplaciano igual a las deltas, ahí va un menos Eso es lo que sobre quiero uno. probar. A ver, vamos a ver si estamos de acuerdo con los signos. Primero quiero saber si ustedes están de acuerdo que la acción de este operador laplaciano que tengo acá, la acción de este operador laplaciano, de este, sobre la expansión me termina dando este término que está acá. ¿Sí concuerdan con eso, muchachos? Sí, profe, hasta ahí sí. Muy bien, creo que no hay problema, ¿cierto? Entonces, del lado izquierdo tendré un menos, ¿cierto? Aquí quedaría, es lo que tengo acá, menos, que es este, ¿cierto? Es el que quiero resaltar, este factor que está acá. Menos CNML, factor de alfa sub n al cuadrado, más beta sub m al cuadrado, más gamma sub l al cuadrado. ¿Hasta ahí concuerdan? Sí, profe. Eso del lado izquierdo. Ok, veamos del lado derecho. Del lado derecho tengo menos 1 sobre epsilon sub 0 por los 3 deltas de Dirac. La representación de cada uno de los deltas de Dirac me daría menos que tengo antes, 2 sobre A. La primera sumatoria tiene que ver con el delta de Dirac de x menos x'. La otra sumatoria tiene que ver con el delta de Dirac de y menos y'. Y la tercera sumatoria con el delta de Dirac de z menos z'. O sea, ustedes tendrían del lado izquierdo menos 8, 8, 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 sobre epsilon sub 0 ABC. Y aquí me estoy comiendo un epsilon sub 0. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un epsilon sub 0, es que me estoy comiendo. Es que lo que pasa es que cuando pasé de acá para acá, de aquí para acá, me comí de aquí me olvidé un factor, que es el factor que tiene que ver con menos 1 sobre epsilon sub 0. Si se dan cuenta, muchachos, aquí me estoy comiendo el factor menos 1 sobre epsilon sub 0. ¿Sí se dan cuenta que ahí me equivoqué con ese factor? ¿Lo observan todos? Sí, profe. Ok, Sí, bien. profe. Ahora sí lo que hago simplemente es agrupar este con este, ¿cierto? Este término que está acá, este, con este de acá, con esto que está acá, con este. Entonces lo que hago simplemente es este que está aquí, el que está acá, lo voy a pasar al otro lado. Si ustedes lo pasan al otro lado, va a quedar la triple sumatoria, los senos, pero del otro lado quedaría menos, ¿cierto? El menos que sale de aquí, C sub n m l, que es lo que tendría acá, factor de alfa sub n al cuadrado, más beta sub m al cuadrado, más gamma sub l al cuadrado. ¿Están de acuerdo con el primer corchete? Con este término de aquí, ¿están de acuerdo, muchachos? ¿Qué es lo que saldría del lado izquierdo? Sí, profe. Muy bien, ahora si paso este término que está acá, al lado derecho me quedaría más. Este más sí aparece. ¿Sí están de acuerdo con el más? Sí, profe. Eso, el problema es que aquí me comí, fue un factor acá abajo, me estoy olvidando un epsilon sub 0. Acá abajo, entonces, me estoy olvidando es un epsilon sub 0. Ese epsilon sub 0 me olvidé colocarlo. Entonces lo que hago simplemente de aquí, como yo sé que todo este corchete cuadrado debe ser igual a 0, entonces de ese término que es igual a 0, despejo C sub n ml. Entonces si ustedes despejan, les saldría el más,
y acá abajo les aparece el epsilon sub 0 en ese término de acá. ¿Sí estarían de acuerdo con eso, muchachos? Sí, ¿Está claro? profe. ¿Alguien tiene de pronto alguna cosa que yo pasé por alto y no detallé? Por favor, tranquilos, con toda confianza pueden decirme. Pero hasta ahí, ¿está claro el cálculo o no? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, profe, sino que creo que en el ejercicio donde hacíamos el del, o sea, o sea, no el del cubo, sino el del cuadrado, bueno, el rectángulo, o sea, en dos Sí. dimensiones, creo que ahí sí también, o sea, se nos olvidó colocar No, el no, lo que signo. pasa es que acá estoy resolviendo es esta versión de la ecuación diferencial. Mire, póngale cuidado a la ecuación diferencial, póngale cuidado a la ecuación diferencial. Por acá se las voy a mencionar para que noten la diferencia. Entonces, miren, la ecuación diferencial, póngale cuidado si quieren, anótela en un papelito para que miren la diferencia. Acá la ecuación diferencial es esta, miren. Laplaciano de la función de Green igual a menos 1 sobre epsilon sub 0 delta de Dirac. ¿Sí la tienen presente? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí miremos en el caso de dos dimensiones qué forma tenía esa. En el caso de dos dimensiones aparecía una cosa un poco diferente para la función. Miren acá está, miren la diferencia que existe. Acá está el laplaciano, la función de Green, pero acá del lado derecho tengo más. No tengo el menos 1 sobre epsilon sub 0. ¿Sí se da cuenta? Porque esta función de Green está asociada a esta ecuación diferencial. ¿Sí? En esta ecuación diferencial, por ejemplo, acá arriba no aparece menos 1 sobre epsilon sub 0. Acá aparece es más 1. ¿Sí? ¿Sí me entiende ahora la diferencia? Ah, ya, profe, ¿Ya sí. está claro? Ok. ¿Todos muchachos entendieron el problema? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Pero quiero solamente volver al problema porque tengo que aprovechar para hacer la corrección. Ok, acá estamos. Entonces estamos por acá. Y entonces acá hay un error que es que debo sustituir. Es más, pero acá tengo un epsilon sub 0, ¿no? Acá tengo un epsilon sub 0 que voy a corregir. Ok, epsilon sub 0. Bien, muchachos, preguntas. ¿Está entendido el enunciado? ¿El problema que realizamos quedó claro? Sí, profe. Muy bien, listo, muchachos. Bueno, entonces aquí tengo varios problemas que quiero que lo realicen para completar. Y un ejemplo que quiero que ustedes lo revisen. Acá tengo otros problemas. El problema el 10, el 11, ¿sí? El 12. Y un ejemplo que quiero que estudien, que es este ejemplo, que es el 10. Por favor, quiero que lo repasen con mucho cuidado, porque este ejemplo se basa mucho en resolver este problema. O sea, para entender este ejemplo, yo parto de la solución que tiene que ver con este problema. ¿Sí? Entonces yo consigo probar que con esta función de Green, en este caso aquí, miren, des en cuenta que este problema establece lo siguiente. Aquí del problema 10, de este. Entonces yo tengo un problema de dos placas infinitas y lo que me pide el problema es calcular la función de Green asociada a estas placas. Entonces ustedes tienen que probar que para esas placas la función de Green es esta. Entonces ustedes van a partir de esta propuesta para la función de Green. Esta. Entonces lo que tienen que calcular es cuánto vale esta función que está acá, cuánto vale. Calculando esa función, entonces ustedes tienen que mostrar que el valor de la función de Green para ese sistema de placas es esta que está acá. ¿Sí me entienden hasta aquí, muchachos? ¿Sí me entienden? ¿En qué consistiría el problema? Bien, ¿qué es lo que hago ahora? Es utilizar este resultado para calcular el potencial debido a estas placas. Entonces, eso es lo que yo hago con este ejemplo. En este ejemplo dice lo siguiente, considere la función de Green deducida en el problema 11 que les mencionaba anteriormente y calcule el potencial y el campo eléctrico entre un par de placas paralelas, infinitas, a potencial 0 y B, en Z igual a 0 y Z igual a, respectivamente. Considere que no existe carga entre las placas. Entonces, por favor, quiero que lo revisen con mucho cuidado, ¿sí? Y por favor, para la próxima clase, quiero saber si hay dudas acerca de este problema. Yo lo desarrollé con mucho cuidado, solo que hay una pequeña sutileza que yo quiero saber si ustedes la consiguen entender. Si de pronto hay inconvenientes, simplemente me comentan y la próxima clase lo discutimos. ¿Me entendieron, muchachos, hasta acá? Muchachos, ¿entendido? Sí, profe.
Sí, Bien, profe. muchachos, entonces con eso terminamos ya 2 capítulos, ya tienen 2 talleres, los 2 talleres que tendrían que entregarme. Por favor, entonces, por favor, resuélvanlos. Si hay dudas, me pueden preguntar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, ahora la idea es continuar a trabajar con lo que es la ecuación de Laplace. Aquí vamos a aplicar absolutamente todo lo que aprendimos de funciones de Green. Solo que no voy a resolver directamente la ecuación de Poisson, ¿sí? Sino que voy a trabajar directamente con la ecuación de Laplace y posteriormente voy a extender algunos resultados a la ecuación de Poisson, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ¿cuál es la introducción de este capítulo? La introducción de este capítulo es muy simple. Des en cuenta que hasta ahora la mayoría de los problemas que resolvimos en el capítulo 1 partían de que ustedes conocían la distribución de carga, de que esa distribución de carga tenía cierta simetría y como consecuencia de ello ustedes calculaban el potencial asociado a la distribución de carga directamente a partir de integrales. ¿Ok? Entonces, si ustedes miran, casi lo que hacíamos era lo siguiente. Entonces, miren esto. Este es el problema del potencial. Si me hago entender, es el problema de la solución de la ecuación de Poisson. Esto que está acá es el problema de la solución de la ecuación de Poisson. ¿Estamos entendidos? Si yo conozco la distribución de carga, en el caso de una distribución de carga y eso extendido al infinito, ¿se acuerdan qué formas que tenía esta función de Green? En el caso de un espacio infinito, ¿se acuerdan cómo es que tenía la forma esta función de Green, muchachos? ¿Cuál era la forma que nosotros la hicimos la clase pasada? Que les pedí que ustedes la demostraran en el caso utilizando integral por polos. ¿Se acuerdan qué forma tenía esa función de Green? Y si ustedes no la recuerdan, entonces simplemente se las voy a mostrar nuevamente. Entonces, des en cuenta que en el caso que nosotros habíamos partido, miren, esta era la forma que tenía la función de Green en el espacio infinito, esta que está acá. ¿De acuerdo? Esa es la función de Green en el espacio infinito. Entonces, para esa función de Green, des en cuenta qué forma tiene el potencial. Miren, el potencial se expresaría como esto que está acá. ¿Entendido, muchachos? Entonces, el primer término tiene la contribución de la distribución de carga. El segundo término tiene la contribución de las fronteras. Pero si yo me extiendo al infinito y yo asumo que la distribución de carga estaba localizada, ¿me pueden decir cuánto es que valía la integral de superficie? Que viene, o sea, la que viene de la integral de superficie que viene de la contribución de la frontera. ¿Se acuerdan cuánto es que valía? Muchachos, ¿se acuerdan? Que eso lo hicimos la clase pasada. Bueno, la clase pasada no, ayer, ¿no? No fue ni tan lejos. ¿Cuánto es que valía esa integral, muchachos, que lo probamos ayer? Aló, muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, Sí, ¿se eso era el acuerdan? potencial, ¿no? El Sí, potencial eso es porque potencial. daba Recuerden 4 que eso, pi cuando lo usaba. sí, pero recuerden que eso siempre y cuando yo asuma que en el infinito el potencial era diferente de cero. Pero si yo considero una distribución de carga localizada, ¿sí? Entonces yo puedo asumir que en el infinito valía cero el potencial, de tal manera que esta integral se viva. ¿Se acuerda que eso lo hicimos? Miren, si el potencial vale cero en el infinito, entonces esta contribución que viene de aquí es cero, esto de aquí es cero, se cancela, de tal manera que el potencial simplemente toma esta forma que está acá. ¿Sí recuerdan, muchachos, eso que lo explicábamos el día de ayer? Ay, ¿qué pasó? Uy, perdón, muchachos, no sé qué fue lo que ocurrió. Pero dame un minutico que no sé qué me pasó, a ver. Acá, ya volví. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos? ¿Se acuerdan cómo es que llegué a ese resultado? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. ¿Todos? Muy bien. Por favor, entonces recuerden que todos los problemas que hemos resolvido en electrostática en el capítulo 1 partían de que ustedes conocían la distribución de carga. En principio, dicha distribución de carga de una u otra forma estaba localizada y que el problema tenía cierta simetría, de manera que lo que ustedes hacían era calcular esa integral. Pero imaginen que ustedes no tienen una distribución de carga con cierta simetría. Si usted no tiene una distribución de carga y una simetría adecuada, entonces no es tan sencillo resolver la integral.
Como consecuencia de ello, dado que no se puede resolver la integral de manera directa, pues entonces ahora el problema se reduce a calcular la solución de esta ecuación, que es la ecuación de Poisson, que en principio es lo que hemos estado haciendo de una u otra forma, ¿cierto? Cuando calculábamos las funciones de Green. Bien, ahora todo lo que habíamos hecho se había limitado casi en la mayoría de los casos a problemas que tuvieran simetría cartesiana, o sea, que mejor se podrían describir utilizando coordenadas cartesianas. Pero ¿qué pasa si el problema con el cual yo trabajo no se describe adecuadamente con coordenadas cartesianas? Por ejemplo, yo necesito coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas para resolver el problema de una manera más sencilla, dada la simetría que tiene el problema. Entonces, en ese caso, yo necesito conocer, en primer lugar, la representación del operador laplaciano en ese sistema de coordenadas y, por lo tanto, resolver esa ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces lo que voy a intentar es resolver esa ecuación diferencial para otros sistemas de coordenadas. Pero entonces voy a partir, digamos que del caso más sencillo. ¿Cuál es el caso más sencillo? Cuando el problema que estoy considerando no posee distribuciones de carga. O sea, en otras palabras, yo estoy asumiendo que la densidad de carga volumétrica es igual a cero. Y como consecuencia de ello, entonces, el problema en sí, este problema que está acá, asociada a la ecuación de Poisson, se reduce entonces a resolver esta ecuación, que es la que conocemos como la ecuación de Laplace. Ay, Dios mío. Perdón, muchachos, no sé qué está pasando. Ya otra vez. Entonces, lo que hago simplemente ahora es intentar resolver esta ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Voy a intentar resolver esa ecuación diferencial. Esta ecuación la voy a resolver en diferentes sistemas de coordenadas, dadas las diferentes simetrías que podrían aparecer para cada problema. ¿Entendido, muchachos? Aquí sí me entienden cuál es el objetivo entonces de este capítulo. Muchachos, ¿me comprendieron? Sí, profe. Sí, Sí, muy bien, listo. Entonces, comencemos otra vez con el caso que podríamos decir es el más sencillo. ¿Cuál es el caso más sencillo? Coordenadas rectangulares. Entonces, voy a intentar resolver la ecuación de Laplace en coordenadas rectangulares. Y de las coordenadas rectangulares, nuevamente comencemos en principio con el caso que podríamos llamar más simple. ¿Cuál es el caso más simple? Pues el problema en dos dimensiones, ¿ok? ¿Qué es lo que hago? Simplemente voy a trabajar o voy a resolver esta ecuación de Laplace en dos dimensiones, pero en coordenadas cartesianas. Si yo considero que las dimensiones están representadas por las coordenadas X y Y, entonces el lado derecho o el lado izquierdo de esta ecuación de Laplace, pues se escribiría de esta forma. ¿Sí? Entonces ese va a ser mi objetivo, resolver esa ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Cuál es la manera más sencilla de resolver esa ecuación diferencial? Aplicando lo que se conoce con el nombre de método de separación de variables. ¿En qué consiste el método de separación de variables? Pues consiste de la siguiente forma. Dada que la solución es una función de X y de Y, entonces voy a proponer que la solución de esa ecuación se va a escribir como el producto de dos funciones. Una función que depende única y exclusivamente de la variable X, por otra función que depende única y exclusivamente de la variable Y. ¿Sí? O sea, en lugar de resolver una ecuación diferencial para una función de dos variables, el método de separación de variables me dice que para este problema yo voy a resolver un problema equivalente, que en este caso consiste en resolver dos ecuaciones diferenciales para dos funciones donde cada una va a depender de una sola variable. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo Ay, Dios mío. Perdón, qué pena, disculpen, muchachos. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo sustituyo esta solución en la ecuación de Laplace de arriba, entonces quiero que me digan si ustedes concuerdan inicialmente con este resultado. Con este resultado que voy a resaltarles ahorita. Con este. ¿Están de acuerdo con ese resultado, muchachos? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Concuerdan con ello? Hola, muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Todos sí, concuerdan? Entonces, si profe. ustedes sustituyen la ecuación 4 en la relación 3, quiero que me digan si ustedes llegarían a ese resultado que estoy resaltando en el recuadro rojo. ¿Concuerdan con eso?
Y la K, profe. Ah, no, por eso. Por ahora quiero solamente que me digan si ustedes concuerdan con eso. Exactamente lo que está en el recuadro rojo. Ahora les explico qué significa la K. Bien, ¿Está así. entendido hasta ahí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Todos? Aló, muchachos, ¿me escuchan? ¿Sí me están escuchando o no? Sí, profe. Bien, entonces miren lo que ocurre. Miren, si ustedes se dan cuenta, el primer término que aparece en el lado izquierdo, Solo esto, depende de X. exactamente, es un término que solamente depende de X. Claro, En tanto que el lado derecho es una expresión que va a depender única y exclusivamente de la variable Y. tiene que ser ¿Sí? igual. Recuerden que la derivada de esa función de X, de la función X mayúscula en relación a X, es una función en X. En tanto que el lado derecho, la derivada de la función Y en relación a Y, también es una función que depende únicamente de Y. Des en cuenta que lo que me está dando a entender el recuadro grande rojo me dice que esa identidad se va a cumplir para todo valor de X y Y. Entonces viene la pregunta, ¿cuándo yo garantizo que eso es cierto para todo valor de X y Y? Entonces yo afirmo por el método de separación de variables que esa identidad se garantiza únicamente si ambos lados son iguales a una constante, Entonces, como yo sé que la identidad se garantiza si ambos lados son iguales a una constante, voy a escoger la constante a la cual van a ser igual las dos ecuaciones simplemente como siendo esta. ¿Sí me entendieron, muchachos, qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que implicaría entonces el método de separación de variables? ¿Me entienden? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ambos lados de las ecuaciones son iguales a una constante, entonces miren qué ocurre con lo que resulta de esa igualdad. Si ustedes igualan este lado de la igualdad con esto, quiero que me digan si ustedes coinciden que resultaría esta ecuación diferencial. ¿Estarían de acuerdo con esa? Sí, profe. Muy bien. Ahora, si ustedes igualan esto que está acá con esto, entonces ahora resultaría esta otra ecuación diferencial. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo siguiente. Por el método de separación de variables, ahora he pasado de una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden a un problema equivalente. ¿Cuál es el problema equivalente? Pues son ahora dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ordinarias de segundo orden, ¿sí? Solamente que para dos funciones completamente indistintas, independientes. ¿Sí me entienden qué fue lo que ocurrió? ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Qué es lo que hago ahora? Pues simplemente solucionar esas dos ecuaciones. Para la primera ecuación, ¿cómo son las soluciones de esa ecuación? Pues entonces las soluciones de esa ecuación son así, de esta forma. Son las soluciones que nosotros conocemos por el hecho de que aparece una imaginaria ahí, se conocen como soluciones armónicas. En tanto que este tipo de soluciones, que son las soluciones para la otra ecuación, si me hago entender, son soluciones de tipo exponencial. Por lo tanto, entonces yo puedo afirmar que la solución a la ecuación diferencial asociada a la función x, pues simplemente se escribe así. A1 e a la IKX más A2 e a la menos IKX. Esa sería la solución a la primera ecuación. En tanto que la solución a la segunda ecuación yo la determino así, como siendo A3 e a la KY más A4 e a la KY. O sea, esas son las dos soluciones a las ecuaciones 5 y 6. Pero no olviden que lo que yo estoy solucionando no son directamente las ecuaciones 5 y 6, sino que estoy solucionando la ecuación 3, que es la ecuación de Laplace. Pero la solución de esa ecuación entonces se escribe como el producto de las ecuaciones, de las soluciones de las ecuaciones 5 y 6, que es lo que me da a entender este resultado que está acá. Entonces, de acuerdo a ese resultado, yo puedo afirmar que la solución de la ecuación de Laplace, ¿sí me entiende? Que es el producto de la función x por la función y, pues simplemente se escribe así.
¿Está entendido hasta acá? ¿Me entienden, muchachos, esa solución? Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme, le escucho. Porque, o sea, el menos, o sea, la constante, o sea, eso de la constante sí entiendo, pero siempre tiene que ser así negativa o uno la escoge No, negativa para que no. determinadamente en el Usted X puede no esté. escoger la positiva. Si usted quiere escoger la positiva, ¿qué es lo que va a cambiar en las ecuaciones? Que la ecuación diferencial asociada a la variable X, si me hago entender, aquí en este caso, este término, este lado de aquí va a cambiar. En que esta de aquí, si usted escoja como positiva, esta de aquí va a quedar con signo menos acá, en tanto que esta de acá va a quedar con signo más. ¿Estamos de acuerdo? Si usted escoge no menos k cuadrado, sino k cuadrado. ¿Está de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, entonces ahí lo que haría simplemente es que intercambia las soluciones. Acá la función en X ya no dependería como en términos de soluciones armónicas, sino en términos de soluciones exponenciales. En tanto que la solución a la función Y dependería de soluciones armónicas. Es el único cambio que tendría. O sea, usted lo que intercambió fue los papeles, nada más. ¿Me comprendió ahora? Sí, profe, pero, o sea, uno escoge que queden, por ejemplo, los senos y cosenos de pronto en el X y los hiperbólicos Usted en lo la puede otra, escoger. o... Sí, usted lo puede escoger. Si quiere, lo puede decir. Yo quiero dejar armónicas en el Y exponenciales en el X. Y usted plantea la solución de esa manera. Recuerde que esa es la solución de la ecuación de Laplace. Solo que cuando usted intente solucionar el problema, ahora usted lo que tiene que ajustar son las condiciones de frontera del problema a la solución. Porque recuerde que en esta solución usted tiene 4 constantes que no conocen, A1, A2, A3 y A4. Entonces, en ese caso, lo que tiene que hacer es ajustar esas constantes a las condiciones de frontera. ¿Sí me comprende? Ah, ya. Si estamos claros, porque Sí, esto que está acá, esto que está aquí, voy a resaltarlo y es una pregunta interesante la que me acaba de hacer, esto que está acá es apenas la solución de la ecuación de Laplace, de la ecuación que es esta de acá arriba, pero no es la solución de un problema, porque un problema necesariamente requiere que yo especifique condiciones de frontera. Como aquí esta solución depende de constantes arbitrarias, entonces las condiciones de frontera le va a permitir calcular cuánto deben valer las constantes arbitrarias, de tal manera que la solución de la ecuación de problema, perdón, de tal manera que la solución de la ecuación de Laplace también sea una solución del problema que está trabajando. ¿Me comprende? sí, profe. Ok, está claro hasta aquí la primera, la ecuación 8, muchachos, la solución de la ecuación de Laplace que es dada por la expresión 8. Quiero saber si está claro hasta aquí. Muchachos, ¿entendido? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, Por favor, si no me entendido. dicen nada, yo continúo, ¿no? O sea, yo lo sigo, pero me quedo con la duda si están entendiendo o no. Entonces, bueno, pero una cosa, des en cuenta que este resultado que estoy planteando acá arriba, es válido para el caso en el que K es diferente de 0. ¿Qué pasa si yo afirmo que K es igual a 0? Pues si K es igual a 0, entonces esta ecuación que está acá arriba se reduce a esto que está acá, miren, a esto. En el caso de K igual a 0. Por lo tanto, la ecuación 5, en ese caso simplemente se escribe como la primera ecuación en relación a X, en tanto que la ecuación 6 se expresa como esta expresión que está acá. ¿Sí me entienden? Esta expresión que voy a colocar aquí, que voy a resaltar. Esta. O sea, esa ecuación 9 va a ser el caso particular de la ecuación 5 y 6 para el caso en el cual K es igual a 0. Entonces, dense en cuenta que ahí yo tengo otras soluciones para la función X y Y. ¿Cómo son las soluciones? Pues simplemente digo que la solución asociada a la ecuación X se escribiría así: A5X más A6, en tanto que la solución asociada a la función Y será A7Y más 8, donde A5, A6, A7 y A8 también son constantes. Entonces, ¿cómo será la solución de la ecuación de Laplace para el caso en el K igual a 0? Pues simplemente así. Como yo sé que phi de XY es el producto de la función X y la función Y, entonces simplemente lo escribo así, miren. Por favor, quiero que me digan si ustedes concuerdan que al multiplicar eso me daría esto que está acá. ¿Están de acuerdo con esa primera parte? ¿Sí se dan cuenta que cuando yo multiplico lo que me da para la función X
con lo que me da por la función y, termina resultando lo que está en la segunda línea. ¿Sí están de acuerdo con eso, muchachos? Sí, profe. Muy bien. El producto A7 y A5, recuerden que son constantes, entonces a ese producto lo voy a denominar como B1, otra constante. Al producto de A8 con A5 es una constante que identifico como B2. A 6 y A7 pues simplemente va a ser otra constante que la determino o la especifico como B3 y finalmente al producto de A6 con A8 la llamo B4. Entonces yo puedo afirmar que la solución de la ecuación de Laplace para el caso de k igual a 0 será esto que está acá. Bien, entonces por favor póngale mucho cuidado a lo que voy a decir. Yo tengo dos soluciones de la ecuación de Laplace. Una solución dada por la ecuación 8 que es válida para el caso de k diferente de 0 y tengo otra solución para el caso de k igual a 0, que es dada por esta expresión que está acá. Las dos son soluciones de la ecuación de Laplace. Entonces, la solución más general de la ecuación de Laplace deberá ser una combinación de las dos soluciones. Y la solución entonces debe escribirse así. Y con esta solución entonces es con la cual yo voy a partir para resolver un problema, en el caso de dos dimensiones. Por favor, muchachos, quiero saber si está claro lo que acabo de presentarles. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Entendido, muchachos? ¿Preguntas? Alejandra, profe. Damaris, Lorena, Profe, pregunte, cuénteme. venga, me perdí un poco porque se me fue la conexión. No entendí bien por qué se solucionaba la ecuación de Laplace y no la de Poisson. No, lo que pasa es que estoy solucionando primero el caso cuando yo tengo regiones donde la distribución de cargas es igual a 0. O sea, estoy partiendo de este caso. Por eso es que me regreso a la ecuación de Laplace. ¿Sí me entiende? Sí, sino que Porque ya sé cómo como un calcular en potencial, principio la entonces. solución de la ecuación de Poisson. Sí. ¿Sí estamos entendidos? Acá no, acá estoy solucionando directamente la ecuación de Laplace. Ya. ¿Ya Pensé está que estábamos entendido? aplicando un potencial, entonces decía, ¿por qué el potencial es eso? Gracias, No, acá voy a calcular ya es el potencial, solamente que derivado de la ecuación de Laplace, no de la ecuación de Poisson. Bien, muchachos, entonces quiero preguntarles si la solución 12 está clara. Sí, profe. Profe, yo Sí, tengo muy bien, una gracias. pregunta. Cuénteme, le escucho. O sea, por lo general, cuando uno saca soluciones y saca las diferentes soluciones, uno las que obtiene las multiplica, ¿no? Y porque aquí al final la del que obtuvimos de la 11, esas las sumamos las otras soluciones y no las multiplicamos como a veces se hace. Bien, entonces mire otra vez, vamos a partir de acá. Dese cuenta que me interesa solucionar esta ecuación, ¿cierto? Que es la ecuación de Laplace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entiende, cierto? Sí, profe. Muy bien. Pero, ¿cómo la soluciono? Pues entonces aplico el método de separación de variables. Ese método consiste en el producto de dos funciones, el producto. O sea, si yo quiero encontrar la solución de esta ecuación diferencial, entonces propongo que la solución sea el producto de dos funciones. El producto, una función que depende de una variable y la otra función que depende de la otra. ¿Entendido hasta acá? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue simplemente sustituir esa solución en la ecuación de Laplace. Y como consecuencia llegué a esta identidad que está acá, a la identidad que está en el recuadro más grande en rojo, a esta que voy a volver a resaltar, a esta. Ay, Dios mío. A esta que está aquí. Llego a esa identidad. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, usted tiene una identidad donde un lado depende de una variable y el otro lado depende de la otra variable, donde las dos son completamente independientes. O sea, una cambia y la otra cambia, solamente que el cambio de una no afecta a la otra. ¿Estamos entendidos? Entonces lo que usted me está diciendo es que yo tengo una identidad entre dos variables y esa identidad siempre se debe cumplir independiente de los valores que tome esa variable. La única forma de garantizar que eso sea cierto es que ambos lados de la identidad necesariamente deben ser iguales a una constante. Es por eso entonces que yo digo que esa identidad tiene que ser igual a una constante a la cual yo estoy denominando menos k cuadrado. Hasta aquí, ¿me comprendió? Sí, profe. Bien,
Entonces, cuando usted toma la primera identidad, que es en relación a la variable x, ya la constante entonces llega a la primera ecuación diferencial, asociada a la función x. Si usted toma la segunda identidad entre la función y la variable y la constante, entonces llega a la otra ecuación diferencial. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta propuesta que yo tengo para la solución de la ecuación diferencial? Entonces, yo paso de un problema, de una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden, a un problema diferente en principio, donde son dos ecuaciones diferenciales ordinarias, pero para las dos funciones con las cuales yo escribo la solución más general. ¿Sí me entiende? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué es lo que hago? Entonces, ahora lo que hago es simplemente solucionar esas dos ecuaciones. Encuentro las soluciones. Eso es lo que me da la expresión 7. Pero entonces, las soluciones 7 son soluciones apenas de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero lo que usted necesita es la solución de la ecuación diferencial en derivadas parciales. Y de acuerdo al método de separación de variables, esa solución depende del producto de esas dos soluciones a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahí está metiendo el producto. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, entonces, mire, esto que está acá, en principio la solución, esto que está acá, phi de xy es la solución de la ecuación de Laplace. Solo que esa solución se escribe como el producto de dos funciones, una de x y una de y. ¿Están de acuerdo, cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Y aquí aparecieron este término que está acá y este término que está acá. Entonces, esa es la solución de la ecuación de Laplace que resulta del producto de dos funciones. Solo que hay una pequeña restricción en esa solución. Esa solución solamente es válida en el caso de que la constante que tiene acá arriba es diferente de cero. ¿Hasta ahí me comprendió? Sí, profe. Muy bien. Ahora bien, eso es la primera restricción que le hice a la constante. Pero, ¿qué pasa si la constante es igual a cero? Si la constante es igual a cero, entonces, de esta ecuación diferencial que usted tiene en x, este término se me va. Y de la ecuación diferencial que usted tiene en y, este término se me va. Como consecuencia, solamente llega a estas dos ecuaciones diferenciales, que están indicadas por la expresión 9. ¿Entendido? Entonces, las ecuaciones 5 y 6 se cumplen en el caso de que la constante sea diferente de cero. En tanto que las ecuaciones indicadas por la relación 9 se cumplen en el caso en el cual la constante es igual a cero. Muy bien, entonces lo que hace ahora es solucionar esas mismas ecuaciones. Y obtiene otra vez valores para la función x y para la función y. Ahora sí, va a obtener una solución de la ecuación de Laplace como el producto de dos funciones. Solo que ahora esas dos funciones tienen la restricción de que vienen de una constante igual a cero. Y esa solución se escribe así. Mire, esto que está acá abajo. ¿Estamos entendidos? Entonces, usted lo que está haciendo es que está encontrando soluciones para la ecuación de Laplace bajo condiciones diferentes. Una condición k igual a k diferente de cero, que es lo que me está dando a entender acá arriba, y la otra para k igual a cero. Ahí están las dos soluciones. ¿Sí me comprendió hasta aquí? Profe. Sí, pero entonces, las dos son soluciones. Y si yo quiero la solución más general, usted aprendió que la solución más general yo la escribo como una combinación de ellas. No la puedo escribir como un producto. ¿Sí me entiende? Eso es lo que sea. Sí me comprende lo que le estoy comentando. Sí, profe. ¿Sí me entiende? Por eso es que aquí la sumo. Aquí cuando calculé la solución sí las multiplicaba, porque ese resultado es consecuencia de esta expresión, de la 4, que es lo que interpreta el método de separación de variables. ¿Sí? A eso sí es una solución. Pero acá yo lo que estoy encontrando es la solución más general. Y la solución más general viene de los dos casos particulares que yo tenía antes. ¿Me comprende? Ah, ya, profe. O sea, cuando ya Está. se unen de dos casos diferentes, se suman. Sí, exactamente. Vienen de dos casos diferentes. Los dos casos son uno donde la constante es diferente de cero y otro donde la constante es igual a cero. Bien, muchachos. Entonces quiero saber si esa relación, la solución 2 está claro. ¿Sí se dieron cuenta de dónde salió?
Muchachos, ¿entendieron? ¿Sí? Damaris, Edward, Fernanda, Juan Felipe, Keiter, Larry, Lorena, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, por favor ahora observen lo siguiente. Como les dije, esto que está aquí es apenas una solución de la ecuación de Laplace. Esa solución depende de constantes arbitrarias, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. O sea, ustedes tienen una solución que depende de 8 constantes que no están determinadas. ¿Cómo fijo esas constantes? Esas constantes van a depender de las condiciones de frontera de cada problema en 2 dimensiones y en coordenadas cartesianas que yo quiera resolver. Entonces, comencemos con un ejemplo. Miren, dice el siguiente, calcular el potencial en la región mostrada en la figura 1. Miren, aquí. Este es el problema. Entonces, este es un problema en 2 dimensiones y miren las condiciones de frontera que se están estableciendo. Cuando x es igual a 0, o sea, cuando esté aquí, en toda esta región de aquí vertical dice que el potencial vale 0. Cuando x es igual a L, que está aquí, en toda esta región de aquí para arriba, o sea, en esta placa de acá y en esta placa de acá me dice que el potencial vale 0. Esta condición de frontera que está acá me dice que cuando y tienda a infinito, el potencial debe tender a 0. Y finalmente me dice que en esta placa de acá, si ustedes la quieren mirar así, cuando y sea igual a 0, me dice que el potencial debe ser igual a b de x. Esas son las 4 condiciones de frontera que tiene el problema. Me dice que esas condiciones, esas cantidades deben ser suficientes para encontrar una única solución a la ecuación de Laplace. ¿Entendido el enunciado, muchachos? Sí, profe. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo procedo a calcular el problema? Entonces, voy a utilizar esas condiciones de frontera para calcular el valor de las constantes que aparecen en esta solución que está acá. ¿Sí me entiende? Entonces voy a partir de la siguiente condición de frontera. La primera condición de frontera que voy a proponer es esta. Phi en x igual a 0, y, o sea, en esta parte de aquí, que es la placa de acá, en esta que estoy acá a la izquierda, me dice que el potencial vale 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente en la ecuación 12 hago x igual a 0. Si ustedes hacen x igual a 0, esa ecuación 12 en principio se escribirá así. Miren la ecuación, por favor, si ustedes, voy a intentarla reducir un poco para que ustedes la consigan visualizar mejor. A ver, no, ahí no se la alcanza a mirar, no. Si quieren, por favor, pueden copiar esa ecuación, la pueden copiar esa solución para que podamos, para que ustedes se den cuenta cómo es que comienzan a aparecer los resultados. Por favor, copien esa solución. Ya. Muy bien, listo. Entonces, en esa solución voy a trabajar la primera condición de frontera, que es esta. Esta que está aquí. Cuando x es igual a 0, entonces el potencial vale 0. Esa expresión 12, para ese caso, se convierte en esto. Quiero que me digan si es cierto esto que está aquí. Así se reduce la solución que ustedes habían planteado anteriormente. ¿Sí concuerdan con eso, muchachos? Sí, profe. Muy bien, entonces ahora observen lo siguiente. Dense en cuenta de que esto que está acá tiene que ser válido para todo valor de y. O sea, independiente del valor que tome y, eso siempre debe ser igual a 0. Miren lo que ocurre. Esto que está acá es una función que depende de y. Esto que está acá es una función que depende de y, solamente que es un polinomio de grado 1. Esto que está acá, aquí, también aparece una función que depende de y, solamente que yo lo escribo como siendo y a la 0. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? En ese recuadro que en principio estoy colocando ahí, donde aparentemente no aparece nada, pero habría una función de y pero elevado a la 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Observen eso. Las 3 funciones son linealmente independientes. Utilizando los mismos criterios que aprendimos en funciones de Green, entonces yo puedo garantizar de que si esas 3 funciones son linealmente independientes, los coeficientes que las multiplican necesariamente deben ser igual a 0. Por lo tanto, este coeficiente que está aquí, este, debe ser igual a 0.
este de aquí debe ser igual a 0 y este de aquí ya debe ser igual a 0. O sea, llego a los siguientes resultados. Que A1 más A2 es igual a 0, que B3 y B4 es igual a 0. ¿Sí estamos entendidos? Eso entonces, ¿qué implica? Que de la solución que yo tenía inicialmente, que era la solución más general, la primera condición de frontera me establece que este término y este término se me van y que yo tengo una relación entre esta constante que está aquí, que es A1, y esta constante que está aquí, que es A2, dada por esta ecuación que está acá. A1 más A2. Entonces lo que hago simplemente es, de la primera ecuación, yo voy a escribir A2 como siendo menos A1. De manera que esta solución que está acá arriba, esta solución, la ecuación inicial, se escribirá así. Por favor, observen cómo se escribe. Quiero que me digan si están de acuerdo pensando en lo que ustedes anotaron. A1 e a la i kx menos A1 e a la menos i kx por la función que dependía de y, que era esto, más los otros términos que sobrevivieron. ¿Cuáles son los otros términos? B1 kxy más B2x. ¿Están de acuerdo que la solución parcialmente bajo la primera condición de frontera queda así? ¿Están de acuerdo de dónde sale eso? ¿Entendido? Muchachos, ¿me entendieron? Sí, profe. Muy bien. Ahora observen, este primer término que está acá, lo voy a manipular. Y lo voy a manipular de tal manera que yo escriba eso de la siguiente forma. Lo voy a escribir así. Por favor, observen esto. Ese primer término entonces lo voy a escribir así, miren, así. ¿Sí concuerdan que lo puedo escribir así? Yo lo que hice simplemente fue factorizar el A1, dividir y multiplicar por 2i. La ventaja es que lo que está en el recuadro rojo se puede escribir como siendo un seno de kx. En tanto que lo que me sobró de constantes, 2i, A1, yo lo escribo como si fuera una única constante, que la denomino como siendo A1'. Entonces, esta solución que está aquí va a ser la solución parcial de la ecuación de Laplace, teniendo en cuenta la primera condición de frontera. ¿Está entendido cómo llega a ese resultado? Muchachos, ¿me entendieron? Muy bien, listo. Recuerden que hasta ahora solamente analicé la primera condición de frontera. Ahora analicemos esta otra condición de frontera. ¿Qué me dice esta condición de frontera? Me dice que para x es igual a 0, el potencial vale 0. Eso se debe cumplir para todo valor de y. ¿Cómo yo interpreto eso? Cojan esta solución parcial que tengo acá arriba, esta que está acá, esta, que es una solución que depende de x y en esa solución hagan x igual a l. Si ustedes hacen x igual a l, ustedes obtienen esto que está acá. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? ¿Están de acuerdo con eso? Cuando hacen x igual a l. ¿Así está claro? Muy bien, observen esto. Miren, otra vez, este término que está acá, lo voy a resaltar, este término que está acá es una función que depende de y. Esto que está acá es otra función que depende de y acá aparece otra función que depende de y, solo que es un polinomio de y elevado a la 0. Las tres funciones de y otra vez son linealmente independientes. Y nuevamente, como ellas son linealmente independientes, la identidad se garantiza si cada uno de los coeficientes que multiplican dichas funciones son iguales a 0. O sea, que todo este término que está acá, voy a colocárselos así, que todo este término que está aquí deba ser igual a 0, que este término que está acá sea igual a 0 y que este término que está acá sea igual a 0. O sea, llego a estas tres expresiones. Esto que está aquí y la otra que está abajo. Quiero que analicemos primero esta que está acá abajo. Miren esta. Me dice, B1 por L tiene que ser igual a 0. Pero recuerden que L es esto que está acá, ¿no? L es la distancia que existe entre esto que está acá y esto, entre estas dos.
Y ese L no es igual a 0. Por lo tanto, lo único que me queda es asumir que B1 es igual a 0. B2 por L también es igual a 0. Nuevamente, como L no puede ser 0, B2 debe ser igual a 0. Si ustedes hacen B1 y B2 igual a 0, entonces, de esta solución que ustedes tenían acá, donde apenas se cumplía la primera condición de frontera, ustedes saben que tienen que cancelar este y este para que se cumpla la segunda condición de frontera. Solo que ahora, esta ecuación que está acá es donde quiero que le pongan cuidado. Miren, ustedes tienen un producto de una constante A', A1', multiplicada por otro término, seno de KL, ¿no? ¿Sí estamos claros? Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Cómo garantizo que esa identidad es igual a 0? Una, que A1' sea igual a 0 o que seno de KL es igual a 0. Quiero que volvamos otra vez a esta solución. Des en cuenta que ya habíamos cancelado este término y este término. Lo único que me queda es el primero. Si ustedes escogen A1' igual a 0, entonces todo les da 0. Y como consecuencia de ello llegan a la solución trivial. Como yo sé que la solución trivial ya es una solución de la ecuación de Laplace, entonces no quiero considerar la solución trivial. Por lo tanto, para no considerar la solución trivial, entonces voy a tener que exigir que seno de KL sea igual a 0. O sea, a este resultado es entonces al cual he llegado, a este resultado que está acá, a este. ¿Sí me hago entender? Ahora viene la pregunta, para que seno de KL sea igual a 0, ¿qué se debe cumplir? Pues simplemente yo llego a la conclusión de que el producto KL debe ser igual a NP, donde N va a ser igual a 1, 2 y 3. Está entendido entonces que esto que está acá terminaría representando una ecuación donde las incógnitas serían las K. ¿Sí me entienden, muchachos, eso? ¿Cómo llega a esa expresión o a ese resultado? Sí. ¿Todos me comprendieron? Sí. Sí, profe. Sí, estamos claros, Keiter, Lorena, Sí, profe. William, Damaris, Sí, ¿entendido? señor. Sí, Muy bien, profe. entonces, miren, el hecho de que afirme que KL sea igual a NP me está dando a entender que el parámetro K, que en principio era la constante que yo había introducido como una constante de integración, ahora va a ser una constante que va a depender de un parámetro N que varía de forma discreta. Entonces voy a tener que cambiar K por Kn, donde Kn va a ser igual entonces a Np sobre L. ¿Entendido esa parte, muchachos? ¿Sí estamos entendidos? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, entonces, esta ecuación que yo tenía acá arriba, esta ecuación que yo tenía acá, esta, teniendo en cuenta que el segundo y el tercer término se quitaron, se fueron, y que el parámetro K ahora va a depender de un parámetro N, y escribimos como Kn, me dice que la solución de la ecuación de Laplace, teniendo en cuenta dos condiciones de frontera, se va a tener que escribir así. Así. Ay, Dios mío. Se va a tener que escribir entonces así. ¿Está entendido de dónde salió esa solución? Muchachos, ¿entendieron? Sí, Sí, profe. señor. Muy bien. Observen que Sí. eso que está ahí es apenas la solución, solamente que no involucra todo el problema, porque hasta ahora solamente he considerado dos condiciones de frontera. Bien, vamos a analizar otra condición de frontera, porque des en cuenta que aparecen ahí. ¿Cuántas constantes cree que aparecen en ese problema? Que aún están indeterminadas. ¿Quién me puede decir? 3, 2. Aparecen dos. Aparentemente yo tendría tres, pero si ustedes cogen la Aún no A1' está. y la multiplican dentro del corchete, ustedes tendrían A1' por A3. Y esa ustedes pueden definirla como siendo una sola constante. Y A1' por A4 la pueden redefinir y introducir una nueva constante. O sea, en principio, esa solución depende de dos constantes arbitrarias. Entonces se supone que las otras dos condiciones de frontera me van a permitir a mí especificar condiciones sobre esas dos constantes. ¿Me entienden? Muy bien, entonces vamos a introducir la otra condición de frontera. ¿Qué me dice la otra condición de frontera? Me dice esto. Me dice que cuando y tienda a cero, perdón, y tienda a infinito, el potencial debe ser igual a cero. Esa condición de frontera, entonces, ¿cómo la interpreto? Volvamos a la solución que yo tengo hasta ahora. La solución que yo tengo hasta ahora es esta.
¿qué creen ustedes que se debería cumplir para poder garantizar de que el potencial tienda a cero o sea igual a cero para cuando y tiende a infinito? Quiero que miren esa solución y quiero que me digan qué creen ustedes que debería, qué condición creen que ustedes que debería imponer para poder garantizar esa condición de frontera en el potencial. ¿Qué me dicen muchachos? ¿Qué constante, perdón? ¿Cuál? La 3 sea igual a 0. Exactamente. Porque si ustedes mantienen este A3 aquí, en el momento en que ustedes hagan y infinito, esto se les va a infinito, ¿cierto? Este término les haría infinita el potencial. Entonces, si yo quiero evitar ese infinito, yo lo que voy a hacer es fijar el valor de la constante A3 y la voy a fijar de tal manera que A3 sea igual a 0 y me quito ese exponencial. Haciendo A3 igual a 0 para garantizar la condición de frontera que estoy mencionando, entonces lo que obtengo es que la solución que tengo anteriormente se escribirá inicialmente así. Así. Entonces ahí aparece el producto de dos constantes, A1 y A4. A ese producto lo voy a denotar como siendo AN. Entonces llegamos a la siguiente conclusión, que la solución de la ecuación de Laplace, bajo las tres primeras condiciones de frontera que he analizado, es esta que está acá. ¿Sí me entendieron, muchachos, cómo llegué a esa solución? Sí, profe. Muy bien, por favor, quiero que le pongan mucho cuidado. Observen que el valor de n toma 1, 2, 3, 4, son valores discretos. Para cada valor de n, yo tengo una solución de la ecuación de Laplace. Si ustedes quieren la solución más general, lo que debo hacer es una combinación lineal de todas esas soluciones particulares. Entonces yo voy a proponer que la solución más general que yo tendría de la ecuación de Laplace, bajo las primeras tres condiciones de frontera que he impuesto, es esta que está aquí. Miren, esta que está acá. Entonces, debo escribirla como una solución, una combinación lineal de todas las posibles soluciones para cada valor del parámetro n, ¿sí? De tal manera entonces que yo la escriba de esta manera. Y ustedes se dan cuenta que aquí aún sigue apareciendo una constante arbitraria. ¿Cuál es la constante arbitraria que aparece en mi problema? A sub n. ¿Entendieron, muchachos, cómo llegué a esa solución? Sí, señor. Bien. La pregunta sería, bueno, ¿y cómo calculo esa A sub n? Pues para calcularla, no olviden que aún necesito considerar la cuarta condición de frontera. La cuarta condición de frontera es esta que está acá. ¿Qué me dice esa condición de frontera? Me dice que cuando y sea igual a 0, el potencial valga b de x. Entonces, ahora sí voy a utilizar esa condición de frontera para poder fijar el valor de esa constante que aparece acá. Esta que está ante aquí. Entonces, simplemente hagan lo siguiente. En esa solución, hagamos y igual a 0. Si ustedes hacen y igual a 0, queda phi de x, 0, va a ser igual a b de x, y esto va a ser igual a n, una sumatoria de n1 hasta infinito, de a su n, seno de n pi sobre el x. O sea, obtienen esto que está acá. Una pregunta, ¿qué se les parece eso? Y eso ya lo han visto ya en varios ejercicios que he hecho. ¿A qué creen que se le está pareciendo eso? ¿Quién me podría interpretar ese resultado que está en el recuadro rojo? O sea, eso es como una onda, ¿no? No lo piensen como una onda, piense más matemáticamente pensando en lo que habíamos hecho acerca de funciones de Green. La función de Green, que digamos tenemos una base. combinación lineal, la base. Esa es una base, exactamente. Lo que ustedes me están diciendo ahí es que el valor de b de x lo están expandiendo en términos de la base de los senos. Y como yo estoy expandiendo esa b de x en términos de la base de los senos, pues puedo usar la condición de ortonormalización de la base para poder calcular este término que está acá, que yo lo puedo interpretar como el coeficiente de expansión. ¿Cuál es la condición de ortonormalización de esa base? Pues recuerden que yo la puedo escribir así. Esa base está definida en el intervalo de x desde 0 hasta L. Como tal, la condición de ortonormalización se expresa como una integral que va de 0 hasta L de x, seno de n pi sobre Lx, seno de m pi sobre Lx. Y esto va a ser igual a L medios delta de nm. Miren, este resultado
sale de aquellas condiciones de ortonormalización que nosotros habíamos estado introduciendo cuando hablábamos de funciones de Green. ¿Ok? Todo, con eso que les digo, que todo lo que aprendimos en funciones de Green, acá lo voy a usar. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente cojo esta ecuación de acá arriba, voy a multiplicar a ambos lados de la ecuación por seno de m pi sobre Lx, seno de m pi sobre Lx, y voy a integrar entre 0 y L. Por lo tanto, obtengo esto del lado izquierdo, en tanto que del lado derecho tengo esta expresión que está acá. Si ustedes se dan cuenta, aparece un término que es este, y en este término aparece la condición de ortonormalización de esa base, de tal manera que yo escribo esa integral como simplemente L medios, sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de a su n, delta de nm. ¿Qué es lo que me va a hacer el delta de Kronecker? Me va a restringir la suma. Me la restringe de la forma en el cual, cuando yo sume sobre n, el único valor que sobrevive es cuando n es igual a m. O sea, simplemente del lado derecho resulta L medios a su m. Con lo cual ustedes deducen, juntando esta expresión de aquí, esta, con esta de acá, deducen que el valor del coeficiente de expansión, pues simplemente es esto que está acá. ¿Han entendido, muchachos, cómo saqué ese coeficiente de expansión? Sí, profe. Bien, lo que hago, ya dado que conozco el valor del coeficiente de expansión, yo puedo sustituir ese coeficiente de expansión pues simplemente en la solución general, aquí, en esta solución que está acá arriba, aquí. Y ya conozco entonces la solución del problema, ¿sí? Bajo las condiciones de frontera que caracteriza ese problema. Y esa solución es única. ¿Estamos entendidos? Porque tengo un único valor para esos coeficientes de expansión. ¿Entendido, muchachos, el resultado? ¿Cómo llegué a esa expresión? ¿Sí está claro para todos? Sí, profe. Bien, voy a hacer un caso particular que consiste en asumir que el valor de b de x sea igual a b igual a una constante. Voy a ver calcular cuánto van los coeficientes de expansión. Entonces, si ustedes hacen b de x igual a b, miren, a su n se escribirá inicialmente como esto. B es constante, sale de la integral. Y ahora calculemos la integral. Pues cuando calcule la integral va a quedar simplemente como menos L sobre n pi coseno de n pi sobre Lx, evaluado entre 0 y L. Y si ustedes evalúan esa función, quiero que me digan si concuerdan con este resultado. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Eso no principio no resultaría para el valor de los coeficientes de expansión? ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Ahora, si dependiendo de los posibles valores que tome n, que son 0, 1, 2, 3, ese coseno de n pi se puede escribir como simplemente menos 1 a la n. Sí, porque si n toma 1 va a ser coseno de pi, eso vale menos 1. Si n vale 2, vale coseno de 2 pi, eso vale 1. Si n vale 3, queda coseno de 3 pi, que vale menos 1. ¿Sí me hago entender? Entonces, coseno de n pi, pues simplemente se escribe como menos 1 a la n. De tal manera que el valor de los coeficientes de expansión, pues simplemente va a ser 2 sobre n pi por b, factor de 1 menos 1 a la n. Ahora, ustedes se dan cuenta que dependiendo del valor de n, ese corchete cuadrado puede ser igual a o diferente de 0. Y creo que fácilmente concuerdan de que para el valor de n impar, los coeficientes de expansión simplemente son estos. Y en el caso de n par, el valor de los coeficientes de expansión, pues simplemente va a ser igual a 0. ¿Están entendidos esos valores de los coeficientes de expansión dependiendo del valor que tome n, perdón? Sí, señor, de acuerdo. Muy bien. Como tal, entonces, llegamos a la siguiente solución del potencial. Entonces, el potencial se escribirá así. Phi de x va a ser una sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, con la restricción de que n solo toma valores impares de 4 sobre n pi de b seno de n pi sobre el x e a la menos n pi sobre el y. Y esto lo puedo escribir de forma simple como esto que está acá. Bueno, aquí volví a repetir lo mismo, ¿no? Esto que está acá, simplemente saqué las constantes. ¿Entendido, muchachos, ese resultado? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna inquietud o algo de pronto que no haya quedado claro con el análisis que hice? ¿O sí dio para entenderlo? ¿Dio para entender, muchachos?
Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, listo. Bueno, muchachos, con eso terminamos.